Absolutamente, la política, como todas las cosas, tiene que evolucionar. El político fundamentalmente debe evolucionar porque los que tenemos la oportunidad de ya hace varios años de haber estado haciendo una carrera de experiencia, yo cuando terminemos la gestión con el gobernador Juan Schiaretti, son 24 años en distintos lugares de la vida pública, de trabajo, de experiencia, de formación, que uno evidentemente cuando vas viendo cómo arrancó allá en el 99 y cómo estamos hoy, el mundo es otro. Sí. Entonces, en ese sentido, es absolutamente necesario evolucionar permanentemente, ir adaptando a la realidad, a los tiempos y tratando de estar a la orden del día, porque si no, de lo contrario, sos un estorbo y en definitiva perjudicás a la sociedad no estando a la altura de las circunstancias en los lugares que te toca ejercer la función. Claro. Bueno, recién mencionabas que arrancaste hace mucho tiempo, pero queremos saber tus inicios, cómo llegaste a la política, cómo llegaste hasta hoy, ¿no? Bueno, vos sabés que, bueno, yo soy de una generación que nos tocó algo muy particular. Nos tocó hacer prácticamente casi toda la escuela primaria y hasta el penúltimo año. En el caso nuestro de comercio, en aquellos años teníamos 6 años. Yo era del plan de estudios de 6 años. Cuando estábamos en el quinto fue cuando regresa la democracia. Entonces nosotros atravesamos una etapa en la que nuestras formaciones eran bajo dictadura militar. Claro, entonces, entonces nosotros justamente, me agarró en una edad fantástica, ya el quinto año y el sexto año, el regreso de la democracia, que la vivimos muy apasionadamente. En esa formación que yo tuve, que me formé y mis ideales, me definí por una fuerza política, el justicialismo. Y ya en el 83 empecé a acercarme a los actos, porque era toda la gran novedad. Claro. El regreso de la democracia llenó a la Argentina de una gran esperanza, que esa es la deuda pendiente de la política con el pueblo argentino hoy, que después de todo este tiempo no se haya podido cumplimentar y satisfacer y tener el enojo social que tenemos en este momento por las cosas no realizadas, mal hechas o no bien encaminadas. Entonces, bueno, en aquel momento había una efervescencia fabulosa, era realmente, chicos, el paso ese de la dictadura militar a la democracia fue algo increíble. Bueno, en ese momento empezamos ya primero acompañando, y desde el año 87 ya en la vida activa dentro de la unidad básica, con los amigos, con los compañeros. Y bueno, y mi primer cargo público fue ser senador de la provincia de Córdoba por el departamento Tercero Arriba en el año 99. En ese momento no era unicameral. No, yo fui parte del proceso que significó de la bicameral pasar a la unicameral. En aquel momento el gobernador José Manuel de la Sota hace una consulta popular allá por el 2001 planteando la necesidad de que de 2 cámaras de 133 legisladores, que eran 67 senadores y 66 diputados, pasar a una cámara única con un sistema combinado de legisladores departamentales y de legisladores por distrito provincial, que hace las veces de diputados y senadores, el mismo sistema para combinar un sistema electoral, pero con 70, la mitad de los legisladores. Fue apoyado masivamente por la gente. Yo ahí, como el resto de los legisladores, renunciamos a la mitad de nuestros mandatos. Fue duro eso, ¿eh? Claro, yo tenía mandato de 4 años, que era del 99 al 2003, y en el 2001 renuncié y tuvimos que regresar al llano. Fue bravo eso. Pero bueno, lo hicimos todo porque la única manera de acelerar el proceso y que la única manera de empezar a funcionar era provocando una acefalía en el Parlamento. Y eso era únicamente renunciando todo el mundo. Y lo hicimos. Y se logró. Lichi, vos mencionabas algo que es importante y quiero saber tu opinión. Antes yo creo que la juventud, la adolescencia y demás empezaba como a vivir la política desde adentro, desde el propio grupo cerrado de amigos y demás. Hoy eso vemos que los adolescentes como que la política, la palabra nomás, tienen el concepto, pero no la están... Porque me da la impresión que justamente dentro de las evoluciones que estamos hablando, en definitiva...
la juventud va a ir penetrando a los estamentos de responsabilidades gubernamentales desde otros espacios, de otra manera, sí desde los partidos políticos, porque todos los partidos tienen sus juventudes, sí, pero en definitiva también esto se va a ir haciendo a través de distintos actores sociales, porque yo creo que la evolución del tiempo y la falta de resultados en muchas gestiones, lo único que ha demostrado es que hay una necesidad importante de entendimientos entre los actores sociales para juntarse y dar lo mejor de sí a la comunidad en la que le toque gestionar, ya sea un municipio, claro, ya sea desde una función legislativa departamental, ya sea desde una gobernación o desde la presidencia de la nación. Hoy ya eso, como fue al principio, cuando yo te hablo del 83, que era el bipartidismo, radicalismo y justicialismo, y era de un lado o era del otro la cosa, eso creo que la realidad de los hechos han demostrado que hoy lo que se pretende y se busca son hombres y mujeres comprometidos que puedan coincidir en una decisión de proyecto, en una decisión de cómo llevar adelante una gestión, encontrarse y trabajar. Porque, a ver, esto ha evolucionado como de pronto significa las comunicaciones. Antes, yo recuerdo en la primera gestión de senador, esos 2 años que tuve senador hasta que renuncié, uno se enteraba, los vecinos del lugar, si vos estabas en ese pueblo, si pasabas por la radio del lugar y te hacían una entrevista, y se enteraban la gente que estaba escuchando la nota. Claro. Hoy, de pronto, a través de las redes sociales, cualquier acción que se va comunicando o publicando tiene un marco de difusión. Imagínate que un Twitter de un presidente, como lo acostumbraba Donald Trump de Estados Unidos, hacía temblar el mundo. Exacto. Entonces, la velocidad de la comunicación es totalmente otra, y eso hace también que los jóvenes vayan absorbiendo todo un conocimiento, se va nutriendo de una información, sus formaciones de conceptos de un modo muy distinto, muy diferente, muy evolucionado, y es lo que viene, es lo que es. Sí, sí, sí. Yo noto muchos jóvenes que tienen como una postura política, ¿no?, muy marcada. Lo noté en la facultad, por ejemplo. En la facultad me parecía que había muchos compañeros que tenían ya una postura política y que luchaban por ello. Les gustaba la actividad política, las marchas, bueno, un montón de cosas. Bueno, justamente porque también es un momento muy lindo de querer tomar posición, de querer expresarse, y después a todo eso llega la realidad de la responsabilidad de gobierno. Claro. O sea, porque siempre hay que saber diferenciar lo que es estar en gestión de gobierno con todo lo que implica armonizar a los distintos intereses, las distintas problemáticas, las situaciones, las realidades que a día golpean la mesa de quien tiene responsabilidad de gobierno, en el orden que vos lo quieras calificar, y el de la oposición, que tiene una mirada diferente, distinta. Y eso es lo que recién conversábamos fuera de cámara, la terrible preocupación que uno tiene y que yo veo profundamente mal es esta pelea encarnizada política sobre la pandemia, que es un flagelo que afecta al mundo, que a nosotros como argentinos nos afecta y nos golpea duramente, y ver de un lado y del otro a personas sentadas sobre sus verdades y porfiándola con tal de no dar el brazo a torcer para decir que yo tenía razón, es gravísimo. El daño que se provoca es gravísimo, de los unos y de los otros. Entonces, en este sentido, creo que la necesidad del pragmatismo diario, la experiencia que hoy las comunicaciones a nivel mundial te permiten jugar un partido adelantado, que es el de poder nutrirte de información de cómo van evolucionando las cosas en distintos países del mundo que le está llegando antes, para vos también prever y no entrar en ese fanatismo que no conduce a nada, que solamente perjudica a la gente, y que yo creo que, espero que más temprano que tarde aflojen un poquito, busquen los acuerdos, los consensos, porque por lo que uno va percibiendo vamos a estar en problemas complejos en muy poco tiempo. Exacto. ¿Crees, Lichi, que la clase política en general ha perdido el respeto, la credibilidad por parte de la sociedad? No toda. Como en todos los órdenes de la vida, en la dirigencia política, porque uno se siente parte de ella, soy parte de ella y yo no pienso así. Entonces, en ese sentido, no toda. Hay algunos que se van a los extremos, y vos fijate que de las dos fuerzas políticas mayoritarias a nivel nacional pasa eso. No todos son muy duros
y extremos, hasta tienen calificativos dentro de las agrupaciones políticas. Los dialoguistas, los que ponen el pan y frío, los que van al choque, o sea, exacto, es así. Exacto. Pero que me parece que la única que tiene que prevalecer en este momento es la del entendimiento y el diálogo y de una construcción positiva, porque si no, flaco favor le estamos haciendo a la gente. ¿Y dónde están los errores, por ejemplo, de los dirigentes? Si bien algo ya adelantabas, pero hay muchos que dicen que son diferentes, ¿no? Pero terminan actuando igual que otros y con políticas poco precisas. A ver, sometelos al Televín, como le decían antes, o sea, el archivo, pásalo por el archivo y no te lo resiste ninguno. Entonces, en ese sentido hay oportunismos permanentes. Y en esto lo hago genérico, no estoy señalando con el dedo a unos o a otros. Entonces, en este sentido, creo yo que por eso a veces es más prudente la serenidad del planteo ordenado, de sentar en la mesa a los actores principales para tomar una mejor decisión, la que menos costo tenga, la que menos duela, la que menos perjudique, pero que la que más cuide la gente. Pero eso no se logra desde un punto solamente. Por eso es importante sentar a la parte sanitaria, a la parte productiva, a la faz política, para que de ello se pueda encontrar un camino y no de pronto la de un solo espacio que por ahí, con tal de prevalecer en sus intereses, no aflojan un tranco, ¿viste? Y eso es malo, eso es malo. Lichi, ¿es necesario hacer una reconstrucción de cada partido, volver a los cimientos de cada partido, la esencia? Yo creo que los partidos tenemos que estar en la búsqueda permanente, siempre cada uno con sus improntas y con sus pensamientos propios y sus estilos, ¿me entendés? De hacer las cosas, pero en la búsqueda permanente de ayornarse a la realidad del mundo que evoluciona. No te podés quedar en la foto del pasado. Esto es una película permanente, dinámica, y en este sentido es lo que yo he aprendido en estos 23 años, 24 de función pública. O sea, si vos no estás permanentemente avanzando al ritmo que va el desarrollo del mundo, poco podés aportar. Entonces, en ese sentido, creo que la preparación, la formación, la experiencia son herramientas claves para ser usadas, para ser aprovechadas. ¿Y considera, por ejemplo, que el peronismo se ha debilitado, que dejó de tener el control en los sindicatos, esa presencia en la calle que tenía? No, a ver, que hoy por hoy también hay que... yo creo que los sindicatos siguen teniendo una fortaleza importantísima. Creo que con buen criterio muchas veces no se están haciendo movilizaciones ni demostraciones de fuerza porque justamente es un gesto de colaboración hacia no amontonar gente en el marco de una pandemia, que es lo que se está tratando de decir. A ver, para que podamos mantener un ritmo regular de actividad, tenemos que respetar las normas básicas de distanciamiento, de higiene, de barbijo, de alcohol. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas, vos cuando haces una concentración es difícil de controlar. Entonces por eso yo creo que no, que los sindicatos están con la fortaleza de siempre y que son actores importantes a ser escuchados, porque expresan el pensamiento, la voz del trabajador. Pero justamente ahí está la cintura del que gobierna. La cintura del que gobierna es el que tiene que escuchar las partes para tomar las mejores decisiones, pensando en el bien común. Por ahí, agarrando la pregunta de Joana, creo que también tiene que ver esa pregunta con el tema de que no hablo solamente del gobierno actual, ¿no es cierto? Ha pasado con otros gobiernos, Macrista, anteriormente Cristina y demás. Yo creo que antes el gobierno tenía un control de ciertas actitudes de los sindicalistas, de los gremialistas, de las personas que están abocadas a tener en sus espaldas a mucha gente. Y hoy por hoy yo creo que esa gente es como que ha superado algunas barreritas, es como que hace tomar decisiones apresuradas al gobierno sin tener una evaluación, sin sentarse por ahí a dialogar como vos lo estás planteando. Sí, pero vos sabés que vos fíjate que el movimiento obrero organizado normalmente está en un diálogo. Por ahí vos a lo mejor lo que podés ver son distintos referentes sociales que toman actitudes y acciones, pero que es una cosa distinta. Un referente social que te moviliza grupos importantes de gente a un gremio organizado. Entonces a veces nosotros tomamos la confusión de que de pronto prendemos la tele, vemos una movida de gente y vos decís, che, mira, están protestando. ¿Pero quiénes son?
O sea, y tal vez cuando vos desglosas la situación, no es que es el sindicato tal o el sindicato tal, sino que es sectores sociales que representan a distintos sectores sociales. Entonces, esa es la diferencia en el movimiento obrero organizado y en lo que es las agrupaciones sociales o referentes sociales, que hacen un trabajo importante también de contención, porque entendamos algo, que a través de estas redes de trabajo que se ha ido haciendo, es lo que también ha permitido una contención en los momentos más difíciles cuando la economía estuvo absolutamente parada. Entonces, no hay que restarle ni valor tampoco, para nada, todo lo contrario. Creo que todos hacen un aporte, lo que pasa que el que conduce es el que tiene que dar los límites a cada una de las cuestiones y encontrar la armonía en ese manejo. Fíjate vos que hemos hablado también que por ahí cierta parte de la política ha perdido credibilidad en la sociedad, pero también vemos como un rechazo de la sociedad hacia esa también gente que maneja los sindicatos y demás. Yo creo que hay un enojo social grande, porque justamente cuando se afronta situaciones como la que hemos vivido, situaciones de la pandemia como nos ha atacado, una realidad económica súper compleja, distintas personas que han tenido que reducir drásticamente sus actividades porque les ha ido muy mal, otros las han perdido por completo. Entonces, no es casual, sobre todo en los grandes centros urbanos, ver tanta cantidad de locales comerciales vacíos, gente que ha perdido todo. Entonces vos no podés esperar de ninguna manera que esa gente esté contenta con el sistema, está enojada, porque más allá que ha venido una pandemia mundial, él ha perdido todo el esfuerzo de su vida. Entonces, ¿cómo no lo vas a entender? ¿Cómo no lo vas a comprender? Y ahí es donde el Estado tiene que reinventarse permanentemente para poder dar respuestas y oportunidades de rehacerse a los distintos sectores sociales. Entonces, cuando nosotros sabemos que cuando la economía cruje fuertemente, el humor social crece en el mismo promedio y proporción. Entonces es por eso que hoy nos encontramos con esta situación. Y también, lo conversábamos recién un poquito, que a veces se piden esfuerzos a la sociedad y no se los cumple desde la dirigencia. Entonces eso realmente enerva y mucho, ¿viste? Así. Bien, y si tuviera que ponerle un puntaje al gobierno de los Fernández, ¿cuál sería? Yo creo que el gobierno de los Fernández hoy por hoy evaluarlo no sería un acto de justicia, porque no solo lleva 1 año y 2 o 3 meses de esta gestión, sino que en definitiva no alcanzó a entrar que a la realidad con la que todos los gobiernos, cada uno su turno, reciben una realidad. Cada presidente, Cristina en su momento recibió una realidad, Macri recibió otra, Fernández recibió otra. Es la Argentina que había, ¿sí? A eso se vino esta hecatombe mundial y la verdad que hace difícil que, a ver, ¿qué gobernante tenía pensado afrontar esta situación? Entonces, nosotros lo que creemos que hay que darle los márgenes y los tiempos necesarios. Si hay algo que yo estoy rescatando de positivo, es en este caso que ha habido una evolución en el espacio político del presidente, es que estoy viendo que, a ver, en las presidencias anteriores, ya sea de Cristina como de Macri, las obras que podían venir a los gobiernos municipales del interior de Argentina estaban muy direccionadas. O era si eras de Cristina o en el otro si eras de Macri, ¿sí? Fernández ahora, por lo que se está viendo, y si se cristalizan los acuerdos que se vienen firmando, ¿sí?, hay una demostración acabada que lo que nosotros, desde el gobierno de Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba, con De la Sota y Schiaretti, practicamos desde el año 99, de apoyar a todas las gestiones municipales, sin preguntarle de qué color político es, desde el momento que se hizo la mesa provincia-municipio en Córdoba, ¿sí? Desde ese momento hemos apoyado decididamente en cada gestión, desde De la Sota y de Schiaretti en forma alternada, a pleno a todas las municipalidades y a todas las comunas. No pasaba con los gobiernos nacionales, era a algunos o a otros. Y ahora estamos viendo que desde la Presidencia de la Nación, al menos en la provincia de Córdoba, estamos viendo que
se está direccionando en forma repartida a todos los gobiernos, obras que son de distintos signos políticos, como tiene que ser, y eso nos entusiasma. Yo, por ejemplo, cuando veo que para Hernando, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del gobernador Schiaretti y sus distintos ministros, vamos cristalizando muchísimas cosas en la ciudad de Hernando, nos entusiasma de sobremanera. Cuando vemos que hay convenios de la Nación que van a hacer obras importantes, financiadas por la Nación, para hacer en Hernando, nos entusiasma de sobremanera, porque así tiene que ser. O sea, nosotros tenemos un intendente que es el que eligió la ciudadanía de Hernando y al que todos apoyamos para que haga la mejor gestión, porque es la gestión para todos los vecinos. Y eso yo deseo de corazón, que los próximos gobiernos provinciales y nacionales tengan ese mismo criterio de generosidad y equilibrio, de que no hay que preguntar de qué partido político es el que gobierna la ciudad, sino hay que preguntarle qué necesita en esa ciudad y acompañar las gestiones que hacen los intendentes. Y eso lo estamos viendo acá, por ejemplo, en Tercero Arriba estamos viendo que eso viene muy bien, en toda la provincia yo voy siguiendo distintas expectativas y creo yo que es positivo, es saludable y es bueno y es lo que tenemos que apoyar. Que es lo que estaría rescatando, volviendo al inicio de la pregunta, de la gestión, que naturalmente para poder hacer una evaluación necesita tiempo. Bien, con respecto a esa pregunta, ¿qué evaluación o qué puntaje, o para decimos puntaje como darle un nombre, ¿no? A la gestión de Gustavo Bottazo. Yo no le pondría puntos porque pero sí... Es algo gráfico. A ver, yo he trabajado con Gustavo los 4 años de legislador, que fui en el periodo pasado, la primera gestión de Gustavo, ahora desde el lugar que me toca, desde la ERCEP, y con todo lo que es ya 22 años de relación con todos los funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba, de modo permanente, colaborando desde el lugar que nos toca, para acompañar la gestión. Y creo que se vienen haciendo muchas cosas muy buenas. Así que en ese sentido, el Gustavo siempre supo que contó con todo el respaldo de todo lo que son las autoridades, como del gobierno de la provincia de Córdoba, como lo hicimos en su momento con Sergio Kosser, como se hizo con Jorge Yamul. O sea, fue una política de Estado para Unión por Córdoba con De la Sota y Schiaretti, y Hacemos por Córdoba en esta última etapa del gobernador Schiaretti, que justamente ese modelo de gestionar de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, que inició De la Sota y que siguió Schiaretti y que le ha ido perfeccionando de tal modo, sería realmente el sueño ideal de un gobierno así a nivel nacional. Bueno, venía mencionando recién sobre ya la última etapa, ¿no?, de gobierno de Schiaretti, pero ¿cuánto ve posible una candidatura de Schiaretti a la presidencia? Yo no estoy en condiciones de evaluar eso, si Schiaretti tiene que ser candidato a presidente, pero lo que yo te puedo asegurar, eso te lo puedo afirmar, que hombres con la preparación, con la formación y con la experiencia que tenía en su momento José Manuel de la Sota, que desgraciadamente no pudo ser por el accidente que todos conocemos y el final que tuvo, que desgraciadamente estaba a pleno, y yo estoy seguro que José Manuel hoy sería presidente, no tengo ninguna duda que hoy sería el presidente. ¿Hubiese sido la fórmula de la Sota, Cristina? No sé si hubiera sido la fórmula, porque eso ya es contrafáctico, analizar algo que no sucedió. Pero sí que de la manera que él venía trabajando y la búsqueda en la Argentina de una alternativa que había, De la Sota lo iba a lograr. Y yo, si vos me preguntás hoy, en el contexto de todos los gobernadores de Argentina, en todos los hombres que tienen una formación importante, Schiaretti es el hombre que realmente tiene mucho para aportar, desde el lugar que sea, desde el lugar que le toque. Pero realmente, si en Argentina queremos hacer las cosas bien, un hombre como Juan Schiaretti tiene que ser un actor protagónico del tiempo que viene, porque un hombre 3 veces gobernador, un hombre que ha atravesado distintas instancias, un hombre que compartió y fue hombre clave también en las gestiones de De la Sota, y en una provincia con el potencial y con la complejidad que es Córdoba, haber armonizado los distintos sectores productivos, sociales, para llevar adelante gestiones de gobierno tan importantes, con realizaciones tan concretas y palpables, como la estamos viendo, que lo hablábamos recién, realizaciones y obras en cada uno y en cada lugar. Vos nombrame un lugar de la provincia de Córdoba, pueblo, ciudad grande, chiquito, mediano, que no esté la mano del gobierno provincial con acciones, con obras, con respuestas, apoyando a los intendentes, a los jefes comunales. Por eso yo no tengo ninguna duda que, y es mi
deseo, ¿no? Naturalmente, que sea un actor protagónico, desde el lugar que le corresponda, pero la experiencia de Schiaretti hay que aprovecharla. Lichi, en la actualidad te encuentras en el ERCEP, sí, desde el año 2019. Sí, gracias a Dios el gobernador me brindó esta hermosa oportunidad, donde realmente estoy aprendiendo y formándome en muchísimos temas que, bueno, van nutriendo las distintas cosas que uno ha hecho en la vida, ¿no? ¿Hasta qué tiempo tenés mandato allí? El final, a ver, hasta el día que, durante el periodo de Schiaretti, hasta el día que él decida. Bien. O sea, pero mi final va con la final de la gestión del gobernador Schiaretti. Hasta el 2023. Claro. Y en mente de José Luis Scarlato, ¿tiene previsto, pensado continuar apoyando cualquier equipo, siendo protagonista de algún equipo, volviendo a buscar la reelección en la legislatura, candidateándose a intendente de Hernando? Mira, o sea, yo vengo haciendo un trabajo en la función que me ha ido tocando en cada etapa de la vida. Cuando me tocó ser legislador puse lo mejor de mí, ustedes han visto el trabajo permanente, incansable que llevamos adelante. Cuando fui vicepresidente de Lotería de Córdoba, trabajamos y posicionamos fuertemente a Lotería como nos había indicado el gobernador de la Sota en ese momento. Ahora desde la ERCEP venimos dando una dinámica y una evolución importantísima, un salto importante desde el lugar que me toca ejercer de la vicepresidencia junto al presidente de la ERCEP. Y naturalmente, de cara al futuro, yo voy a seguir trabajando en esto, que es la formación permanente que cada oportunidad me ha ido brindando, y como lo he hecho siempre, dentro del espacio que participo, pero con una visión sumamente amplia de lo que tiene que hacerse por venir, estaré o no estaré, según lo dispongan los distintos actores sociales de la vida institucional de nuestra fuerza política, en el lugar que sea, de donde podamos ser útiles, de donde podamos ir volcando la experiencia acumulada. Es una tarea que hoy por hoy no está definida, porque no está en la conversación de nosotros dentro del espacio. Nosotros sí creemos que todo este grupo humano que cada día es mayor, con distintos actores que participan, no solo desde lo partidario, sino fuera de lo partidario, estamos en una etapa de que cualquiera de nosotros puede estar y tiene que prepararse para la función que toque.